subir todo esto. Si a medio que se me desmadró, como estuve con dos computadoras, tengo que sentarme y ver. Bueno, no importa. Bueno, ¿se entiende esto? Sí, Una que cosa, solamente se usa el mol para cosas pequeñas. muy pequeñas, exactamente. De hecho, vas a usar mol para hablar de átomos o moléculas. Hasta ahora hablamos de átomos. Y sacamos la relación con el AR que hay entre el AR que figura en tabla periódica y la masa del mol. El AR coincide numéricamente en gramos con la masa de un mol de esos átomos. ¿Bien? Porque los átomos están en tabla periódica. Los elementos están en tabla periódica. ¿Hasta acá se entiende? Sí, profe. Bien, ahora vamos a meternos con las moléculas. A diferencia de los átomos, las moléculas no están en tabla periódica. Yo en la tabla periódica tengo átomos. Las moléculas son construcciones que se dan por la unión de dos o más átomos. ¿Estamos de acuerdo? Si esos átomos son iguales, hablamos de una sustancia simple. Si esos átomos son de distinto elemento, hablamos de una sustancia compleja o compuesta. Es lo mismo. ¿Está bien? Pero, por ejemplo, vamos a un elemento, agua. Yo tengo el AR del agua en la tabla periódica. No. No. Pero, si yo sé cómo es la fórmula del agua o cómo está formada el agua, tranquilamente lo puedo calcular. Bien. ¿Cómo está formada el agua? Es H2O. ¿Sí o no? Sí. Está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Entonces, si yo quiero calcular cuánto tiene de masa un mol de agua, tendría que calcular primero, en vez de la masa atómica relativa, es la masa molecular relativa. Yo quiero saber cuántas veces es más grande esa molécula que la UMA. Cuando hablo de átomos, hablo de masa atómica relativa. Y se representa con AR. Cuando hablo de moléculas, es la misma porquería. Bien. Cuando hablo de moléculas, esperen que agrando esto. Profe, lo silenció. ¿Hace cuánto está silenciado esto? No, recién. Se silenció solito, porque yo estoy re lejos de la computadora, mirá. Bueno, mirá. Sigo, hablo entonces, no hay problema. Cuando hablo de átomos,
lo que decía es que se habla de AR, masa atómica relativa. Cuando hablo de moléculas, ya es masa molecular relativa, no se rompan la cabeza. Si hablo de átomos, masa atómica. Si hablo de moléculas, masa molecular relativa. Cuando hablaba de masa atómica, se representaba con la letra, con la sigla, perdón, AR. Si hablo de masa molecular relativa, se representa con la sigla MR. M de molécula, R de relativo, ¿está bien? ¿Y cómo se calcula el MR? Haciendo la sumatoria de los AR de los átomos que lo forman. Esta cosa, que parece una E grandota, cuando lo vean significa sumatoria. La suma. Bien, entonces el MR es la suma de los AR de los átomos que lo forman. Bien. Vamos a explicar con el ejemplo. Vamos a suponer que yo quiero calcular el MR del agua. ¿Está bien? El agua es H2O. Sería el AR del hidrógeno por 2, porque está formado por 2 átomos de hidrógeno, más el AR del oxígeno por 1, porque tiene una sola molécula. ¿Cuánto es un solo átomo de oxígeno? Perdón. ¿Cuál es el AR del hidrógeno según la tabla periódica? 2. No. 1, profe. 1. Sí. Sería 1 por 2 más el AR del oxígeno, ¿cuánto es? 16. 16. 16 por 1. Si yo hago esta cuenta, ¿cuánto me da? 18, ¿sí o no? Sí, profe. 2 por 1, 2, más 16, 18. ¿Qué significa? Que el MR del agua es de 18. Entonces, si el MR del agua es 18, un mol de moléculas de agua, o lo que es lo mismo decir 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua, tienen una masa de 18 gramos. ¿Se comprende? Profe, Sí. ¿qué es? ¿Hidrógeno por 2? ¿O qué sería? ¿O qué? Claro. Fíjate, ¿cómo es la molécula del agua? H2O. Hidrógeno por 2. Sí, ¿Cuántos átomos de hidrógeno tenés? 2. 2. Sí, Entonces, es el AR del hidrógeno, que es 1, por 2. sí. Más el AR del oxígeno, que por es 1. 16. Porque Ok. y Listo, entonces te da eso quería saber. 18. Si bien vos no tenés el agua en la tabla periódica, sabés cómo está formado, podés hacer la sumatoria de las masas atómicas relativas y te da la masa molecular relativa. Y se sigue con el mismo criterio. El MR coincide numéricamente con la masa de un mol de esas moléculas. Vos sabés que en 18 gramos de agua tenés 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. Y si sabés cuántas moléculas tenés en 18 gramos, podés saber cuántas moléculas tenés en 20, en 30, en 1 litro, en 500 gramos. Profe, ¿de dónde sacó ese 16? De la tabla periódica, fijate, en la tabla periódica te figura la masa atómica relativa de todos los elementos.
que es el que se redondea. En realidad el oxígeno es 15,99 que redondeamos a 16. Ah, del oxígeno. Gracias. Claro. Recuerden que eso se redondea, ¿bien? Vamos a hacer una cosa. Traten de calcular ustedes MR de el ácido sulfúrico, que es H2SO4. Fíjense, Profe, ¿eh? usted, profe, siempre nos va a dar la fórmula y nosotros tenemos que sacar solamente lo que sería la No, masa. no. La- Yo no- Hoy les estoy dando la fórmula. De hecho, aprendimos a Ah, ya. hacer formuleo, porque yo la fórmula después no se las voy a dar. Ahí va a estar la dificultad, una de las dificultades. Esa era Profe, mi ¿vio? duda. Por eso, primero vimos formuleo y ahora vemos esto. Yo ahora se las estoy dando acá la fórmula porque me interesa ver si se entiende el tema de MR. No le quiero complicar todo junto. Pero, llegado el caso, Profe, si yo les digo el ácido sulfúrico, MRD, ¿eh? lo que puso ahora el MRD porque no lo veo bien. H2SO4 es ácido sulfúrico. H2SO4, esa es la fórmula del ácido sulfúrico. Que con lo que nosotros hemos visto están en condiciones de hacerlo, ¿no? Profe, ¿vio que ahí tiene un 16 y al lado tiene un 1? ¿En dónde, amor? Ahí en donde hizo el cálculo, vio Ah, que se puso 1 por es 2, no sé. 16 por 1, Ah, gracias. que es porque tiene un solo átomo de oxígeno. Y acá es por 2, porque tiene 2 átomos de hidrógeno. Gracias, profe. De nada. Traten de calcular esto. A ver qué corno sale. Y si alguien lo calcula, me dice el valor. Yo le digo si es correcto o no. Profe, en lo que sería H2SO4, hay un más entre medio, ¿no? Es H2SO4. ¿Cómo? O sea, hay un más o hay un... no, es un más, ¿no? Lo que agregué en el medio. No, no hay nada. No, esta es la fórmula. Es H2SO4. Cuando vos querés calcular, vas a tener que sumar del hidrógeno más el azufre más el oxígeno. Sí, ahí lo sumás. Pero las fórmulas no aparecen más ni nada. Listo, La de listo. Joya. H2O es el AR del hidrógeno por 2 más el AR del oxígeno por 1. Pero en la fórmula no te aparece el más. ¿Se entiende? Joya. Gracias. De nada. Cuando alguien lo resuelva me dice, Puede ser que dé 98, profe. está perfecto. Joya. Sí, sí. Da 98.
¿El resto de la gente? Profe, es A mí me S. dio 99. Hay mal un redondeo ahí. Vamos a verlo. ¿Cómo Capaz hacemos? que en el azufre puede Sí. ser, puse 33. Claro, y es 32, porque en la tabla periódica, qué número te acusa? 32,064. Si es 32,064, redondeás para abajo. Queda así. Ah, ok. Eso entonces. Vos acordate que para redondear es, si pasás el coma 5 para arriba, redondeás para arriba. Si no llegás al coma 5, se redondea para abajo. ¿Y el resto? Sí, a mí también me dio 98, profe. Bien. ¿Entienden todos o lo escribo ahí cómo se hace? ¿Alguien necesita que lo escriba? Sí, por Yo favor. necesito que lo escriba, profe. Bien, Sí, profe. entonces lo escribimos. Quiero hallar la masa molecular relativa del ácido sulfúrico, que su fórmula es H2SO4. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El AR del hidrógeno por 2 más AR del azufre por 1 más AR del oxígeno por 4. Claro, profesor, yo hice el azufre por 4, 32 por 4 y no me da. Claro, no, porque el 4 pertenece al oxígeno. Tenés 2 de hidrógeno, 1 de azufre y 4 de oxígeno. Ahora sí. Bien. Entonces, el AR del hidrógeno es 1 por 2, más del azufre es 32 por 1, más 16 por 4. Si ustedes hacen toda esta cuenta, les da 98. ¿Qué significa? Que la molécula de ácido sulfúrico es 98 veces más grande que la UMA, por un lado. También, ¿qué información me da? Que un mol de moléculas de ácido sulfúrico, o es lo mismo decir 6,02 por 10 a la 23 moléculas de ácido sulfúrico, va a tener una masa de 98 gramos. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, ahora sí, profesor. Sí, Bien. profe. Bien. A partir de acá, murió la química por un tiempito. Porque lo único que vamos a hacer es regla de 3 simple. Bien. Entonces, en primera instancia, no sé qué hora es ahora. 10 menos 10, profe. 10 menos 10. Bueno, en primera instancia, para la clase 8:30, en primera instancia les voy a dejar para que calculen el MR de algunas sustancias. Bien. Pero ya no les voy a dar la fórmula yo. Van a tener que fijarse y hallar ustedes la fórmula. Como estuvimos viendo con óxidos, hidróxidos, oxoácidos y sales. Me hago entender que también implica práctica de formación de compuestos. ¿Se comprende? Sí, profe. Entonces, Sí, profe. para la clase que viene, lo que van a tener que hacer es hallar la masa molecular relativa, de las siguientes sustancias: A, B, C, D, E. A va a ser
hidróxido plúmbico. B va a ser ácido nitroso. El tercero va a ser nitrato de plata. El cuarto va a ser óxido férrico. Y el quinto va a ser sulfito de aluminio. ¿Está bien? Lo que hay que hacer, muchachos, es y ya que está, por si a alguno no le sale y no se queden sin trabajar. Profe, Sí. ¿cómo dice la A? ¿Luque? ¿Cómo? ¿Cómo dice la A? Hidróxido plúmbico. ¿Qué sería plúmbico? De plomo. De plomo. Bien. Esta ejercitación, en todos los casos hay que calcular el MR. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que acá van a tener que poner en práctica las formaciones ustedes. Y es lo que vamos a tener que ver. Y acá directamente les doy yo las fórmulas y solamente tienen que calcular el MR. Esta primera parte, la complejidad que tiene es que primero tienen que hallar la fórmula y después calcular el MR. Acá la fórmula ya la tienen. ¿Se Profesor, comprende? el H que dice C6, Carbono C6, hidrógeno 12. La primera que dice la F. La F, Sí. carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Esa es la fórmula de la glucosa. Carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. Hidrógeno 12, dijo, profe. Sí, oxígeno Ok. 6. Por eso es un carbohidrato, cosa que no vamos a ver nosotros, pero ya que está se los digo. Porque está formado por carbono y 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno pueden formar 6 moléculas de agua. Es un carbono hidratado. Profe. Sí. No hay ninguno de masa atómica relativa, ¿no? O sea, son todos de moléculas. Todo Moleculares. molecular es esto, sí. Ah, ok. Ah, Claro, porque masa atómica directamente está en la tabla periódica. claro, justamente. Bien.
A lo sumo se pueden encontrar oxígeno 2, pero bueno, es molecular también. Es 16 por 2. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, ¿vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿qué dice la H? Carbono 6. La H, carbono 6, hidrógeno 12. Profe, antes que termine la clase, a mí no me dio nunca 98, no sé qué estoy haciendo mal. A ver, el sulfúrico. A ver, ¿la fórmula cuánto es? La fórmula es H2SO4, ¿sí o no? Sí, El AR del hidrógeno, pará si veo aunque sean los cuadraditos, porque si no, ahí está, no sé ni quién me está hablando. ¿Quién me pregunta? Magalí. Magalí, bien. A vos te quedó que la fórmula es H2SO4, ¿bien? Sí, El AR del hidrógeno es 1 sí, por 2, sí. más, 16, no, el AR del azufre, que es ¿cuánto? 32. sí, me estaba confundiendo de ejercicio. 32 por 1 Sí, más más, 16 por 4. correcto. Y me da mal en la calculadora, por eso no ¿Cuánto sé. te da? Me da como 200, profe. No, trastornín. A ver, ¿No será, férrico, profe, porque no suma? claro, pasa que está mal calculado. Férricos de hierro, el que me preguntó, ¿eh? A ver, vos hacés, lo que pasa es que si vas a hacer todo junto, bueno, vos tenés, la parte del hidrógeno te da 2, ¿está bien? Porque 2 por Sí, 1, 2. 32 te da 32. Y 16 por 4, ¿cuánto te da? 64, ¿sí o no? sí, me da 64. Ahora suma 64 más 32 más 2. Bueno, ahí sí me da bien. Pasa que puse todo junto. Claro, Pues en la después que la calculadora, calculadora me dice mal, ¿no? vos, si vas a poner, tenés que si querés poner todo junto, tenés que usar los paréntesis. Entonces, vos tendrías que poner 2 más 32 más, abrís paréntesis, 16 por 4, cerrás paréntesis, igual. Y ahí te va a dar. Ahí está, gracias, profe. Bien. Si no, yo, si les tengo que dar una sugerencia, resuelvan por partes y después sumen. Resuelvan la multiplicación total, es escribir un rengloncito más. Y después sumen. Profesor, yo hice uno, le puedo decir a ver si está bien, de ¿Cuál? los que puse ahora. El del Sí, dióxido de decime. carbono. El dióxido de carbono Sí, y te da 16 por 2, te da 32 más 12, 44. sí, Correcto, el dióxido de dice carbono 12, te da 44. hice 12 por 1 más 16 por 2. Es correcto, está bien, así se resuelve. Sí, sí, sí. Bueno, gracias. No, por favor. Muchachos, dudas, preguntas, consultas. No, profe. ¿No? Bien. Entonces, bueno, el jueves nos vemos con física, pero para el lunes traten de tener esto. Fíjense los primeros, muchachos, que también les va a servir de ejercitación para la formación de compuestos. Que se va a ir con... Esto ya lo vimos y tienen que saberlo. Y de hecho después van a tener que saber el formuleo porque apuntamos a trabajar con las ecuaciones de formación de las sustancias y relacionarlo con esto. Pero bueno, paso a paso. Así que no es que vimos formuleo y no lo vemos más. No,
Nosotros vimos estructura atómica, vimos tabla periódica, vimos formuleo y vimos mol, número de Avogadro. ¿Para qué? Para mezclar todo junto en estos últimos días y hacer ejercicios todos combinados. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, Sí, vamos a profesor. ponerle que sí. Ponele que sí, profe. Ponele que sí, claro. Encima que están todos los cuadraditos congelados, hacen el silencio. Yo también voy a agarrar, les voy a dar la clase, ¿saben cómo? Así, voy a poner así y voy a dar la clase así. No, profesor. A ver que sientan lo que siento yo. Bueno, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Profe, Sí, en el F, ¿puede ser que dé 180? sí, te da 180 el F, correcto. Gracias. Esa es la glucosa. De nada. ¿Algo más, muchachos? ¿Alguna cuestión que quede en el tintero? Antes Sí, que se profe, corte. ¿cómo puede ser que entienda esto y la anterior lo haya entendido así, medio pelo? Y no sé, la Yo digo lo verdad. mismo. Y no sé, qué sé yo. Lo anterior vos decís de lo del átomo, la masa atómica, No, hablo de lo que serían los las formaciones. oxosales. Eso. No, igual los oxosales entendí. Lo de los óxidos y todo Es eso. práctica, Mariana, nomás. Quédate tranquila que es práctica. Eso, metete y siempre fíjate que se resuelve igual. Siempre sumatoria, estados de oxidación. Es practicar un poquitito nada más. Igualmente le vamos a dar un repaso en el diagrama si hace falta. Pero traten de ya meterse ustedes y de sacarse todas las dudas a medida que van pasando las clases. Pero para eso hay que ponerse a laburar con eso, nada más. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Sí, sí. profesor. Sí, Bueno, profe, muchachos. gracias. No, de nada. Nos estamos viendo el jueves Pues, en física, ¿bien? Y pónganse a laburar con esto. ¿De acuerdo? bueno, profe, buena Listo, semana. gente. Que tengan buenas Chao. noches. Vayan a comer. Nos estamos viendo. Buenas noches, profe. Buenas noches, Cintia. Hasta luego, profe. Nos vemos, Iván. Hasta luego.